Bueno, muy buenos días a todos y a todas de nuevo al semillero de investigación, temas y problemas de fenomenología y hermenéutica. El día de hoy, como ustedes saben, nos corresponde conversar respecto del capítulo de la corporalidad, de la mente corporalizada, presente en el libro de Dan Zahavi y Sean Gallagher. Y bueno, como es costumbre, ya comienzo yo con algún comentario inicial para despertar un poco la discusión. Bueno, les soy sincero, me parece un capítulo muy bien logrado, digamos, del libro. Hay otros que no todos los capítulos son tan bien o están tan bien logrados como este. En mi opinión, se trata de un capítulo realmente bien logrado, bien escrito y muy completo. Me parece a mí. Es también un capítulo que da cuenta de la muy estrecha unidad que hay entre la manera como la fenomenología ha interrogado problemas como del cuerpo, el tiempo, el espacio, etcétera, el movimiento, y el modo como estas mismas preguntas se están planteando en las ciencias cognitivas no cartesianas. Y aquí se hacen, digamos, varios anuncios explícitos sobre las ciencias cognitivas no cartesianas y creo que realmente hay una gran coincidencia y es muy importante para los futuros filósofos que actualicen el debate y que empiecen a discutir abiertamente con estas ciencias cognitivas no cartesianas que me parece realmente llegan a reconocer aspectos muy importantes de nuestra cognición. Bueno, voy a destacar algunos aspectos. Tal vez el más importante que hay es el contraste que puede uno establecer, el contraste entre aquellas tendencias filosóficas que niegan la importancia del cuerpo en la cognición, por un lado, y las tendencias filosóficas que afirman la importancia del cuerpo en la cognición. Son dos visiones completamente opuestas. Las que niegan la importancia del cuerpo en la cognición pueden ser vistas como eh, perspectivas cartesianas, y tanto en la filosofía de la mente como en las ciencias cognitivas clásicas hay una perspectiva fuertemente cartesiana que considera que el conocimiento eh, básicamente se desarrolla en el cerebro y que considera, eh, digamos, el problema del sentido y el problema de la cognición como desde un punto de vista representacional o representacionalista, separado del cuerpo, separado del mundo, etcétera. Entonces, realmente es, digamos, de destacar el interés de las nuevas ciencias cognitivas y de ciertas tendencias en filosofía de la mente por la fenomenología y ver cómo la fenomenología aporta a esto. Por supuesto, quienes ya hemos leído un texto de fenomenología y no conocemos un poco el otro lado. Cuando uno lee eh, textos, digamos, relacionados con las ciencias cognitivas, incluso hemos estado leyendo un texto de Rowlands recientemente, uno ve que la perspectiva es diferente porque parten de las ciencias cognitivas eh, clásicas cartesianas que separan mente, cuerpo y mundo, o mente, cuerpo, medio ambiente de una manera radical, y desde allí intentan establecer lazos para mostrar cómo el cuerpo y cómo el medio ambiente forman parte de nuestros comportamientos cognitivos. Y entonces, digamos que la perspectiva es como pasar del cartesianismo a una visión no cartesiana. En cambio, aquí siento yo que hay una perspectiva muy distinta porque es como enfocarse desde el principio en el cuerpo, enfocarse desde el principio en la idea central, digamos, de la fenomenología, de acuerdo con la cual somos un ser en el mundo o un estar en el mundo corporalizado. Y desde allí, entonces, uno más bien debate con el cartesianismo. Y es, digamos, me gusta un poco, me gusta el planteamiento de Gallagher y Zahavi o la manera como se planteó la cuestión aquí. Entonces, por supuesto, esta contraposición entre quienes niegan la importancia del cuerpo y quienes, por el contrario, consideran que el cuerpo es la condición de posibilidad de toda experiencia y, en consecuencia, es finalmente el tema central eh, de la fenomenología contemporánea,
pues es realmente un asunto importante. Llamó la atención de ustedes también sobre la relación que este tema tiene con algunas de las conferencias que hemos hecho en el coloquio virtual, ¿no? La conferencia de Francisco Díez, que por un error salió del aire, digamos, no está ya publicada en YouTube, pero que va a volver a aparecer por error, se borró, entonces vamos a volverla a publicar. Pero esa conferencia de Francisco Díaz, digamos, puso la importancia o puso de precedente la relevancia que tiene el tema del cuerpo para la filosofía contemporánea, la necesidad de desarrollar una perspectiva en torno al tema de la corporalidad desde el punto de vista hermenéutico y bueno, mostró esa necesidad de abordar ese tema. Entonces creo que esa conferencia en particular es muy importante, en la que viene, aunque Heidegger no es un autor que haya estudiado grandemente el tema del cuerpo. Recuerden que el semestre pasado vimos el único texto tal vez donde Heidegger aborda esto, que es el texto de los seminarios de Soricon. Uno de los videos de YouTube del instituto están, digamos que recogen ese tema. De todas maneras, en la próxima conferencia se va a tratar el tema de la vejez y de la edad desde el punto de vista, digamos, de Heidegger. Entonces también ahí hay desarrollos que pueden hacerse y que tienen que ver con esto del cuerpo. Y realmente en lo que se refiere a la filosofía de Heidegger, uno en cierta forma extraña, y pues leyendo tantos años después, casi 100 años después de Ser y Tiempo, piensen que se publicó en el 27, estamos en el 20, así que casi 100 años después de Ser y Tiempo, realmente piensa uno que valdría la pena abordar el tema del cuerpo desde la perspectiva de Ser y Tiempo, y que es imprescindible hacerlo, teniendo en cuenta además que en la segunda sección de la obra se trata el tema de la muerte, y que el tema de la muerte y el tema del nacimiento, como lo dice bellamente Merleau-Ponty, y como lo recogen Gallagher y Zahavi, pues es, digamos, está completamente conectado con el tema del cuerpo, digamos, nacimiento, muerte y cuerpo están completamente conectados. Entonces, pues es importante hacer estos vínculos. Bueno, de pronto quería destacar el experimento mental que hace Dennett, que es muy conocido en el ámbito de la filosofía de la mente. Esto de considerar esta visión cartesiana, que considera que podríamos ser algo así como cerebros en un barril, los cerebros en una cubeta llena de químicos, y que básicamente intenta mostrar que el cuerpo es completamente prescindible en lo que se refiere al conocimiento, y digamos que señalaría o se serviría de la imagen de los computadores, de esta distinción entre software y hardware, para decir prácticamente, para sugerir que los procesos cognitivos y los estados mentales son algo así como un hardware que podría correr en cualquier computador. Y es, digamos, muy interesante el tema. Hay varias películas sobre esto, empezando por Matrix y otras tantas, pero hay varias películas que tratan esta idea casi de ciencia ficción, pero que es sumamente cartesiana y que estuvo muy presente en la filosofía de la mente durante mucho tiempo. Entonces, frente justamente a esta idea clásica de la mente o del cerebro en una cubeta llena de químicos, pues evidentemente Gallagher y Zahavi destacan con toda razón la idea de que la cognición es siempre una cognición corporal y simultáneamente es una cognición situada. Es decir, el cuerpo es aquello que hace posible toda experiencia humana del mundo, y que además determina la perspectiva situada en la que nos encontramos. Y de pronto aquí se puede destacar, de pronto aquí hay una conexión con un concepto de filosofía hermenéutica que merece un desarrollo, que creo que podría ser desarrollado en relación con esto de la corporalidad, y es el concepto de situación hermenéutica. Para la filosofía hermenéutica de Gadamer,
Toda comprensión es histórica y situada en un contexto determinado, y a toda situación histórica le corresponde un horizonte o una manera de ver determinada. Entonces estos conceptos de situación y de horizonte se corresponden mutuamente, pero si ustedes leen con atención son conceptos completamente fenomenológicos, completamente husserlianos. De hecho, el concepto de horizonte es un concepto husserliano muy importante, lo veíamos en el capítulo sobre la visión, que siempre que vemos, percibimos desde un lugar en particular, y ese lugar determina lo que percibimos. Y sin embargo, percibimos un objeto en cuanto tal, en su integridad. Entonces, de alguna manera, así como en la conferencia de Francisco Díez, él se preguntaba por la posible relación o destacaba el paralelismo que puede haber entre el tacto en sentido corporal, de tocar, y el tacto en el sentido moral de tener tacto para tratar con asuntos determinados, un concepto que también era mediano, y que él destacó con base en la filosofía de Ricoeur. Pues también aquí podríamos hablar de un cierto paralelismo o de la necesidad de una unidad entre el concepto de situación corporal y espacial y el concepto de situación hermenéutica. Que son conceptos que se complementan, que se integrarían muy bien. Entonces, digamos que destaco este aspecto. Y bueno, tal vez destacaría dos aspectos más. Mm, eh, Aquí se habla mucho del sentido del cuerpo, de la sensación del cuerpo, de la propiocepción, de cómo en nuestro cuerpo, digamos, es percibido por nosotros, no percibido como un objeto necesariamente, aunque podemos ciertamente ver nuestro propio cuerpo como un objeto desde la perspectiva, digamos, de la tercera persona, es decir, como si otros estuviesen observando nuestro cuerpo. Podemos, en efecto, percibirlo así, pero tenemos un sentido del cuerpo. Y hay aquí dos conceptos muy importantes, que son los conceptos de imagen corporal y de esquema corporal, que aparecen en Merleau-Ponty y en la literatura en general sobre el cuerpo. La imagen corporal es, digamos, la percepción que yo puedo hacer de mi propio cuerpo, considerándolo desde la tercera persona, y el esquema corporal se refiere en general a la conciencia prereflexiva que tengo de mi propio cuerpo. Y en este capítulo, tal vez a diferencia de los otros, me parece que sí se hace explícita esta relación con el capítulo de la conciencia prereflexiva, que hemos mencionado muchas veces antes, y que es interesante, es decir, ver cómo nosotros comprendemos nuestro cuerpo, y este cuerpo es un cuerpo normalmente callado, es un cuerpo que solo en determinadas circunstancias se manifiesta y expresa su llamado. Entonces recuerden ustedes el texto de Gadamer sobre la medicina, el lado oculto de la salud, y cómo la salud no se manifiesta, y solo cuando hay un grito del cuerpo o un grito de la carne, entonces volcamos nuestra atención, y esta conciencia prereflexiva de nuestro cuerpo, en el caso del dolor, se vuelve sumamente importante, llamativa, y hace que todo lo demás pierda importancia. Y nos recuerda que el cuerpo es la condición de posibilidad de nuestro estar en el mundo. Y por supuesto es la condición de posibilidad de todas las demás actividades. Entonces aquí hay una relación muy estrecha con la medicina, y hay también una relación muy estrecha con la patología, con las diferentes patologías, porque son precisamente las patologías las que muestran cómo nuestro cuerpo hace parte integrante de la cognición. Y bueno, hay ejemplos clásicos de esto, como estas patologías en las que una persona puede sentir que una parte de su cuerpo no le pertenece, por ejemplo. Entonces hay personas que sienten que su cuerpo les es extraño, o una parte de su cuerpo les es extraño, que no les pertenece, o que por el contrario, el cuerpo de otra persona, o
o un elemento de la realidad, un reloj, por ejemplo, les pertenece, forma parte de su propio cuerpo y entonces les afecta de determinada manera. Y hay descripciones, no sé si recuerdan la descripción del reloj que leímos cuando estábamos hablando del texto que citó Heidegger de los seminarios de Solikon. Ahí había una descripción de cómo uno es el reloj en determinados casos de esquizofrenia, me parece recordar. Entonces, cómo el reloj, cómo la persona se identificaba con el reloj en la pared. Digamos, si había este problema de identidad que iba más allá de su propio cuerpo y que la llevaba a identificarse con algo que no forma parte de su cuerpo. Entonces, estas enfermedades normalmente muestran justamente porque, porque hay una disrupción en el funcionamiento que consideramos normal del cuerpo, pues esas disrupciones muestran justamente aquello que está fallando y muestran en consecuencia aquello que parece ser constitutivo de nuestra experiencia corporal. Entonces, el estudio de la patología en general es sumamente relevante para la filosofía. Eh, y yo creo que ahí la filosofía puede hacer grandes contribuciones por justamente las distinciones conceptuales que la filosofía hace. Entonces, quería destacar este aspecto. Y bueno, tal vez el último aspecto que destaco es el asunto relacionado con la técnica y la tecnología. Mm, no solamente, digamos que las fronteras de lo que nuestro cuerpo es no son siempre tan claras, digamos. Nuestro cuerpo orgánico ciertamente parece terminar en la barrera de la piel, pero, pero nuestro cuerpo extendido, como lo sugiere la palabra extendido, se extiende más allá de la barrera de nuestra piel y logra incorporar en sí misma, por ejemplo, las prótesis y los instrumentos que utilizamos. Entonces, uno podría estudiar muy bien cómo se integra una prótesis en la corporalidad de la persona. Y bueno, Gallagher y Zahavi muestran un poco los experimentos, muestran cómo mm, nuestro entrenamiento puede hacernos incorporar incluso de manera remota, eh, incorporar instrumentos o cuerpos exógenos, digamos, que podemos en cierta forma incorporar gracias a la plasticidad, digamos, que tiene nuestro cerebro y podemos realmente ampliar grandemente el sentido de nuestra corporalidad. Entonces, esto merece sin duda reflexiones filosóficas importantes y merece toda nuestra atención. Entonces, dejémoslo ahí. Yo quería destacar estos aspectos. Hay seguramente muchos más, pero como decía, me pareció sinceramente un capítulo muy bien logrado y en general bastante completo. Bueno, ¿quién quiere seguir comentando sobre este capítulo? Está muy tímido, Suárez. Profe, Adelante, hagámosle. Oscar. Bienvenido. Bueno, Sí, buenos tú eres de días. los más valientes. Adelante. No, más valientes y después tengo que retractarme de lo que, de lo que comienzo diciendo. Bueno, buenos días y para este profe y para todos los compañeros. Bueno, quiero destacar un aspecto, pues entré un poquito tarde a la reunión, entonces no pude escuchar pues como el primer comentario que usted hacía, pero sí quiero destacar un aspecto que me parece muy esclarecedor, sobre todo en el bello texto de Gadamer, el que leímos hace poco, donde aparece o donde hay una remisión de alguna forma a la filosofía aristotélica, puntualmente a un concepto que es el de la entelequia. Eh, Recuerdo que, si no estoy mal, que uno de los sentidos de ese concepto era la unidad integral. Me parece que, de pronto, como ya lo había mencionado en otra ocasión, eh, se está dando a partir, y puntualmente en este capítulo, eh, mm, se está dando una noción de hombre, una especie o un modo de antropología que me parece muy, muy interesante,
sobre todo porque atiende la corporalidad. En ese punto, pues yo quiero situar pues también un aspecto que me parece que, que este capítulo no contiene, y me dejó un poquito cojo por ese lado, y es el tema del tiempo, porque el espacio sí lo menciona de pronto muy, pues, o también es la primera lectura, de pronto no me lo permitió ver, pero digamos que en el ámbito del espacio, el espacio egocéntrico y los otros dos espacios que menciona, eh, digamos que en ese ámbito no se hace muy presente el tema del tiempo. Entonces quisiera señalar pues como ese aspecto que me deja un poco como a la deriva en esta primera lectura. Em, Ese es el primer comentario, profe, para dejar a los demás compañeros también conversar. Sí, ¿podrías decir algo más sobre lo de la entelequia? Yo estaba buscando la cita de Gadamer. Tengo, si quieres, comparto el pedacito, pero no sé si era ahí más adelante. Bueno, yo les leo, dice, cuerpo y corporeidad. Suena casi como un juego de palabras, como cuerpo y vida, y así, perdón, y adquiere así una presencia casi mágica. Ilustra la absoluta, perdón, indivisibilidad del cuerpo y de la vida. Cabe preguntarse si existiría la incógnita acerca del alma y si se hablaría del alma en caso de no experimentarse el cuerpo en su vitalidad y en su decadencia. Quizás Aristóteles continúe teniendo razón hasta el día de hoy cuando afirma que el alma no es otra cosa que la vitalidad del cuerpo, esa existencia que se perfecciona en sí misma y que él denominó entelequia. ¿Cómo lo viste tú, Oscar? Profe, sí, justamente creo que uno de los sentidos que eso puede remitir es a la unidad de la corporalidad. De pronto la descripción la hace desde esa postura, pues comenzando desde la definición del alma como principio vital, pero me parece que hay todo un elemento muy significativo en tanto unidad. Entonces me parece que, pues no sé qué tanta relación pueda tener, pero me parece que tiene algún sentido que me deja todavía un poco como a la espera de pronto de mirar qué otros desarrollos se puedan hacer. No sé de Sí, pronto qué tan despasado esté. esta cita está en la página 88. Pero sí, ciertamente uno, digamos que aquí hay elementos importantes, el tema de la unidad corporal, el hecho de qué es lo que pertenece a mi cuerpo y qué no pertenece a mi cuerpo. Entonces esa unidad es sumamente importante. Yo creo que ya les había hablado en el pasado del concepto de confianza corporal, que tuvimos una conferencia de Robson sobre la confianza corporal y cómo yo no solamente tengo una conciencia de mi unidad corporal, sino que además yo confío en mi cuerpo. Y es precisamente cuando esa confianza se ve alterada, cuando yo no puedo, no soy capaz de hacer lo que iba a hacer, y cuando me duele la rodilla al pararme, es ahí cuando esa confianza corporal se altera y por supuesto se da ese llamado. Bueno, entonces destaco esos conceptos, pero este pasaje de Aristóteles es muy interesante, esa relación con el concepto de entelequia, porque el concepto de entelequia remite al alma y uno piensa el alma como algo separado del cuerpo, pero aquí Gadamer recuerda justo otra cosa, y es que la entelequia tendría que ver con la vitalidad del cuerpo, ya en Aristóteles. Entonces, no habría algo así como alma sin la vitalidad del cuerpo, sin esa relación entre cuerpo y vida. Eh, es ciertamente interesante, digamos, sería muy interesante hacer esa exploración por el lado de Aristóteles y seguir haciendo también la exploración por el lado de Gadamer, de cómo Gadamer está tratando de hablarnos un poco de este tema desde estas bases aristotélicas. Bueno, ya dije más de lo que quería decir. ¿Quién más quiere decir algo? Profe, buenos días, Buenos compañero. días. Eh, es que estaba pensando en que, digamos, como así como Oscar estaba mencionando ahorita, eh, a mí el texto pues me parece un texto que hay que leerlo como
digamos, como con el detalle, en la medida de lo posible, ya llevamos mucho del texto leído, como mirarlo en el detalle de como cuáles son las tesis que el texto nos propone y qué cosas va dejando por fuera, qué cosas va dejando, digamos, como que se incluye. Entonces, me parece que una de las tesis del texto, uno podría decir que es que no hay una tal separación entre lo que se denomina alma o conciencia y el cuerpo, ¿cierto? Que esas cosas es un error estudiarlas por separado. Y de hecho yo creo que cuando empieza con la cita de Platón resaltando que hay una división o que el cuerpo entorpece, digamos, como al alma misma, en cuanto a su expresión, yo qué sé. Creo que ahí hay una tesis que es interesante de seguirla, es decir, no sigue trabajando como uno de pronto veía en la tradición de la psiquiatría, incluso de las ciencias cognitivas, de que introduciendo en el cuerpo fármacos se lograba cierta homeostasis. Creo que rompe con eso, o sea, y le dice, y es muy claro en decir que es necesario incluso tener en cuenta la palabra porque cuando se dice en la primera persona, está diciendo que lo que la persona piensa y sienta es relevantísimo, no solamente lo que siente en el cuerpo, sino también lo que esa persona ofrece como significado a partir de la experiencia de la corporalidad. Entonces, esa me parece que es una tesis muy importante del trabajo y creo que se ha mantenido en el texto de que no es una perspectiva dicotómica, en la que el cuerpo sea un objeto que estudia un alma por fuera del cuerpo. Y de hecho, el ejemplo que ponen sobre Descartes, de que finalmente el hombre muere de una deficiencia respiratoria, dando a entender de que el cuerpo era muy importante. Entonces, por ahí me parece muy interesante. Y el lugar que le da a los afectos, me parece que sí ancla en una tradición tanto aristotélica como lo mencionan ustedes en el pasaje sobre la entelequia, como uno también puede verlo en ética explicada según el modo geométrico de Spinoza. Cuando él define los afectos, yo pensaba en eso y le encuentro mucha relación, aunque no lo citan en el texto. Spinoza dice, el afecto que se llama pasión, pathema del ánimo, pasión del ánimo, es una idea confusa con la que el alma afirma una fuerza de existir de su cuerpo o de alguna parte suya, mayor o menor que antes, y dada la cual el alma misma es determinada a pensar esto más bien que aquello. O sea, aquí ya uno ve que en la misma tradición que Spinoza retoma mucho a Aristóteles, uno también ve esa idea en este texto que leímos para hoy, que hay una correlación, una codependencia, una integración, una homeostasis o una estabilidad, de equilibrio entre los afectos y el cuerpo. Pero también como esa diferencia entre lo que es cuerpo y corporalidad, porque y lo que se llamaba pues cuerpo vivido, que creo que va por esa línea, porque el cuerpo por sí mismo tampoco solito nos da como muchos elementos filosóficos, sino que es cuando hay una corporalidad, es decir, cuando en el cuerpo aparece la vivencia de los afectos, la vivencia de los sentimientos, la vivencia de las afectaciones, del dolor, del sufrimiento, es decir, de la alegría, de la ira, la envidia, todas esas cosas que se hacen patentes en el cuerpo. Entonces creo que por ahí me gustó mucho, es como resaltar, ver que se resalta ahí esa correlación y de alguna manera como también se distancia de esa frase que usted decía en las sesiones pasadas de como es intracraneal, que me gustó mucho,
¿cierto? Esa perspectiva intracraneal va perdiendo fuerza, esa tesis de que el cerebro es como una especie que maneja todo, sino que también la cultura hace lo suyo, las relaciones políticas hacen lo suyo. Es decir, hay un cuerpo que está inmerso en relaciones culturales, en relaciones sociales, en relaciones nerviosas, es decir, las propias del cuerpo, pero también en relación con los otros. Y creo que al final en el texto, cuando introduce la relación sobre los otros, da esa pista, pues que me pareció un cierre muy fascinante porque le da un lugar al otro. Y como yo tengo, digamos, como inquietudes por el tema de la otredad, entonces me gustó mucho que se permitiera como ese cierre y ese abrebocas como para los capítulos que siguen, como lo prometen ahí. Edison, muchas gracias. Muy interesantes los comentarios. Muy interesantes. ¿Quién más quiere comentar? Hola, profe, muy buenos días. Muchas gracias. Pues digamos en los textos que hemos leído y pues, digamos el tema que nos corresponde o digamos del cual estamos inmersos ahorita de la corporalidad, me hace recordar, digamos, la intencionalidad que tenía o que siempre se ha tratado de separar el cuerpo, ya sea con Platón o incluso con Descartes, cuando creo que él decía que en el hipotálamo creo que ahí se almacenaba el alma, ¿sí? Y había una novela, creo que argentina, y creo que le sacan el alma a una persona por detrás, obviamente retomaban los argumentos de Aristóteles para definirlo y siempre había una complicación, de pronto había una concepción errada o no errada, como tal que el texto de Zahavi, como lo decía Edison también, no se pueden trabajar por separado, ¿sí? Porque es una vía general material. Y eso nos da casi entrada al mismo texto pues obviamente de Zahavi, cuando va a hablar de robótica, porque ya vincula, es un problema ético, ¿sí? El reconocimiento fenomenológico del cuerpo y del alma, cuando ya, pues no he leído el texto de Zahavi, y cuando llega a la robótica, o digamos a esa concepción, pues entonces que la fenomenología también está implicada de un problema ético, ¿sí? De concepción de la realidad y mucho más del cuerpo, porque hay una relación en ello como un momento histórico, digamos, de corporalización que estaba ahí y en términos de lenguaje, de realidad, de percepción. Entonces, cuando se vincula de pronto la robótica, vamos a ver, digamos, otro problema fundamental de la fenomenología que sería grato leerlo porque sería una perspectiva diferente también de mundo. Muchas gracias, Luis Fernando. No me quedó claro en qué consiste el problema ético que viste ahí. En la corporalidad, claro, profe, en la corporalidad ahí porque, digamos, el texto, como yo lo estoy consiguiendo como tal, para llegar a esos términos de los cuerpos robóticos y biológicos, creo que está en la página 205, pues el problema ético es, obviamente, hasta qué punto la fenomenología puede estudiarlo, ¿sí? Si somos una cadena de partes, si somos una cadena de pensamientos, casi un fetichismo, digamos, con la robótica. Entonces ya la fenomenología tendría que estudiar aparte y pues creo que el texto está recogiendo hasta llegar hasta unas consecuencias específicas. Te agradezco la aclaración. De hecho, el texto que les recomendé de Diana trata de este tema, justamente. Digamos que la idea del transhumanismo es como en cierta forma la naturaleza habría realizado una especie de diseño del ser humano, pero los transhumanistas quieren agradecerle mucho a la naturaleza el trabajo que hicieron, pero decirle a la naturaleza, no lo hiciste tan bien, nosotros podemos hacerlo mejor. Es un proyecto antropotécnico, dice Diana. Les leo una cita que ella pone. Dice: Madre Naturaleza, verdaderamente te estamos agradecidos por lo que has hecho por nosotros. Sin duda alguna, has puesto en ello lo mejor de tus fuerzas, pero sin querer faltarte al respeto, en lo que concierne a la constitución del hombre, no siempre has hecho un buen trabajo.
Entonces, ellos quieren, digamos, perfeccionar el hombre, Mejorarlo exactamente. mejorarlo. Y de verdad les recomiendo el artículo de Diana, es muy bueno y está muy actualizado sobre la discusión del transhumanismo, que tiene todo que ver con esto, sin duda. Entonces, sí, sin duda hay un problema ético, aunque creo que Zahavi y Gallagher ahí no se ocupan de eso. Pero recomendaba ese texto de Diana y recomendaba el libro de clásico, pero fantástico, de Hans Jonas, El principio de responsabilidad. Hans Jonas es fantástico porque él quiere hacer una ética no solamente para los que están vivos, sino incluso para los que no han nacido. Y el principio de responsabilidad pues consiste justamente en ser precavidos con respecto a lo que sería un cambio fundamental en el planeta o en el ser humano, hasta el punto de que el ser humano deje de poder ser considerado como humano, propiamente hablando. Entonces ese tema es bien importante. No, pero yo por ahí estoy esbozando, digamos, ya que hablaste de transhumanismo en estas dos últimas, yo creo que hay varios trabajos que se han realizado con Heidegger, tú que lo conoces, que lo trabajas, acerca del transhumanismo, y Peter Sloterdijk, que es otro pensador, creo que por esa categoría, acerca del transhumanismo, digamos, de esa responsabilidad que tiene frente al otro, pero ahora frente a otro objeto que es y no es. Sí, les recomiendo también un libro que leímos con las personas que estaban participando en el semillero hace como 2 años. Leímos el libro de Esquirol, Los filósofos y la técnica, que es un muy buen resumen de la filosofía de la técnica, que es una rama de la filosofía relativamente reciente como tal. La técnica y filosofía es del siglo pasado apenas, pero en realidad si uno se pone a buscar encuentra obviamente testimonios de esto desde Aristóteles hasta acá. Y la técnica filosofía es bien interesante, y este libro de Joseph Esquirol, esta referencia ahí en la página del semillero lo encuentran en las agendas anteriores. Este libro resume, digamos, tiene un capítulo de cada autor. Entonces tiene un capítulo sobre Heidegger, pero un capítulo sobre Peter Sloterdijk, un capítulo, bueno, sobre Marx, un capítulo sobre todos los filósofos que se han ocupado de la técnica, sobre Ortega, en fin, hay varios. Y es un buen resumen, digamos, de las principales discusiones de estos autores sobre el problema de la técnica, y es un asunto muy relacionado con las cuestiones actuales del medio ambiente también. No solamente por el lado de la robótica, de la informática, sino del medio ambiente. Esto es... Es como un libro introductorio, digamos, de dichos autores, hablando solamente de técnica. Es un libro introductorio que resume las posiciones de esos autores. Entonces es recomendado porque en realidad uno tiene que ser consciente de que es mucha la literatura y muchas veces muy difícil. Entonces es bueno ayudarse e introducirse a los autores, a veces por bibliografía secundaria le permite a uno cubrir una mayor cantidad de autores y hacerse una idea. Y ya luego puede uno ir a los textos originales, pero permite esa introducción que es muy buena. Entonces les recomiendo ese libro, que está bien logrado. Y Joseph Esquirol mismo, digamos, él ha escrito varios libros de crítica a la civilización técnica. Digamos que es un tema que él ha trabajado muy estrechamente, que a él le interesa muchísimo. De hecho, hay una tesis que hizo un profesor también, creo, de la universidad donde está estudiando Mario, de la San Buenaventura en Bogotá. Hay una tesis perdón, se me escapa el nombre en este instante, no, me da tanta pena no saber el nombre que tengo que mencionar en un momento. Toca buscar. Ya, César Augusto, es que no me acordaba, César Augusto Delgado Lombana.
César Augusto hizo una tesis doctoral en la Javeriana sobre Gadamer y la técnica, muy buena tesis, porque además la relacionó, ya saben que el grupo de la Javeriana trabaja en los temas de la salud y la enfermedad, entonces él vio, digamos, el problema de la técnica bajo la perspectiva de la salud. Entonces hizo un muy buen trabajo, así que se los recomiendo también. Seguramente está en el repositorio de la Universidad Javeriana, no recuerdo el título de la tesis, pero fue un buen trabajo también. Bueno, ¿quién más quiere comentar? Profe, yo. Adelante, por favor. Bueno, me llamó mucho la atención. ¿Están escuchando? Sí. Ok, perfecto. Me llamó la atención en el texto algo que se refería en cuanto a este transhumanismo. Por ejemplo, cuando hablaba del bastón, que la persona ya invidente cuando tiene su bastón ya lo hace parte de su cuerpo. Se me ocurría pensar, ¿y qué pasa con una persona invidente que tiene no ya un bastón, sino un perro lazarillo? También pasa a ser parte del cuerpo de ese otro orgánico que vivo, que es un animalito. ¿A qué voy con este tema? Que pues el tema de los animales obviamente es de mi interés, pero digamos lo que también en una línea que es la defensa de animales se ha resaltado mucho que parte de la concepción moderna del animal que ha llevado al maltrato es una concepción cartesiana o derivada de Descartes, que decía que el animal era una máquina, que no tenía alma, por ende, digamos lo que no tenía sentimientos, y eso justificó a lo largo de la historia de la medicina cosas tan crueles como la vivisección. Luego no siente, luego no es un ser sintiente, pues se le puede hacer cualquier cosa y no hay ningún problema ético. Jeremy Bentham fue de los primeros que cuestionó eso y a partir de ahí viene una línea muy interesante, inclusive filosófica, que llega a cuestionar el maltrato a que se sometió a los animales en la medicina y en general en la sociedad. Me llama la atención que de alguna manera, no sé cómo relacionar esto con la idea del cuerpo, que también de alguna manera es una especie de olvido, ¿no? Ese olvido corporal de alguna manera lo veo relacionado con ese olvido o esa idea de que un animal no siente. Entonces, no sé hasta qué punto haya alguna relación en eso. Sería más como una pregunta abierta de esos dos temas, ¿no? Porque por un lado tenemos el transhumanismo, ya lo que el hombre se le agregan aspectos no materiales, no orgánicos, pero también está la otra frontera que es la de ese ser que es animal como nosotros, pero del cual nos separa una barrera que pues hasta ahora estamos como asumiendo más allá de nuestros límites culturales y es el animal. Pronto más que observación, sería dejar la pregunta abierta, el animal qué papel juega ahí y desde la mirada fenomenológica qué importancia tiene, ¿no? Por ejemplo, no sé hasta qué punto se puede hablar de la experiencia corporal de los animales, ¿sí? Sobre todo cuando los animales pues los hemos objetivizado para nuestro uso en su gran mayoría, pero ¿cómo es esa experiencia corporal? O sea, simplemente es algo que queda en el silencio, como creo que dices Derrida, si no me equivoco, el silencio de los animales, o cómo participamos de esa, o sea, ¿qué papel jugaría ahí la corporalidad de ese otro que es el animal, ¿no? Es como para dejar sembrada la pregunta. Muchísimas gracias, muy interesante esa pregunta. Yo me atrevo a decir algo al respecto desde ya. Yo creo que sí aciertas cuando dices que hay una relación entre el olvido del cuerpo y el interés por el cuerpo que hay ahora y la concepción, digamos, mecanicista o funcionalista de los animales, como meras máquinas. Ambos tienen en común el hecho de que hay un cuestionamiento del cartesianismo. Y una vez que se cuestiona el cartesianismo como punto de explicación del conocimiento en general, se empieza a poner más atención en nuevos temas. Entonces, yo diría que hoy en día se habla de lenguaje animal, se habla de conocimiento, se habla de cognición animal. Tu pregunta por la corporalidad animal tiene todo el sentido del mundo. Y no solamente
no solamente hablaríamos, diría yo, de la intersubjetividad, sino también de la interrelación, interconocimiento, mutua interrelación entre seres humanos, o mejor dicho, animales humanos, animales no humanos, plantas y medio ambiente en general. Es decir, esta nueva perspectiva no cartesiana ha abierto preguntas en una dirección nueva, que nos lleva a replantear todas estas relaciones de los animales humanos y de los animales no humanos y del medio ambiente, no solamente las plantas, sino también los seres inherentes. Es decir, como ayer estaba viendo documentales de volcanes, no sé, por cosas de la vida, y de alguna manera uno ve que cosas, digamos, aparentemente no relacionadas con lo humano, pero cosas como el clima a nivel planetario, que pueden ser influenciadas por erupciones volcánicas, que pueden, digamos, cambiar la vida en el planeta, acabarla, etcétera, pero hay una especie de simbiosis o hay una especie de relación muy estrecha entre la vida y la operación de los volcanes, por el simple hecho de que los volcanes proveen la capa de nutrientes que luego la vida necesita para ser vida, y si no hubiese habido esto, nuestra constitución corporal no sería posible, y nuestra vida actual depende del clima. Entonces depende de factores que no son humanos. Entonces hay ahí un montón de vías nuevas para desarrollar cosas que son importantísimas. En fenomenología, entonces ya volviendo a lo concreto, es hasta donde yo veo, sí hay estudios sobre la cognición animal, no sé si haya sobre la corporalidad animal, pero sí ha habido esto, e incluso sobre las plantas, la cognición en plantas. O sea, estas nuevas perspectivas ya van en esa dirección. Y yo les hablé en alguna sesión pasada del semillero de un libro sobre ontología de la biología. Les puedo enviar, pero puedo enviar aquí, Mario, si te interesa, me dices. Y es un libro que se llama Todo fluye hacia una nueva concepción, digamos, de la ontología desde el punto de vista de la biología, porque la biología y la ecología ha aportado muchísimo a estas ciencias cognitivas no cartesianas, porque justamente los modelos biológicos muestran relaciones de simbiosis entre los animales o de adaptación al medio ambiente, entonces muestran esa dependencia entre los diferentes organismos y ese equilibrio que se da entre ellos, y eso ha servido para explicar ahora la relación de los seres humanos con el medio ambiente, con los otros seres humanos, con los animales, que son temas que no se trataban antes en la perspectiva cartesiana. Entonces, tal vez este libro pues se enfoca mucho en el ser humano, y tal vez nosotros por nuestros intereses hemos hablado mucho de antropología filosófica en últimas, pero, pero también aquí hay un cuestionamiento, digamos, de la centralidad del ser humano, y esto va de la mano ciertamente con estas nuevas interrogaciones acerca de los animales, de los derechos de los animales, bueno, de este nuevo replanteamiento de las cosas que estamos haciendo y que merecen una reflexión filosófica. Así que muchas gracias por tu comentario, Mario. Solo para hacer una... Adelante, disculpa, Mario. profe, qué pena contigo. No, solo para algo que se me acaba de ocurrir, y es, en Defensoría de Animales, por ejemplo, se cuestiona mucho el hecho, por ejemplo, con aves de corral, con ganado en general, el hecho de la reclusión del animal, del confinamiento en jaulas para aumentar la producción, para que produzcan más carne, para que produzcan más huevos. Entonces, a nivel de Defensoría de Animales, de la parte de bioética, traza unos límites de supuestamente cuánto espacio necesita ese animal para, para que no se considere maltrato. Y a mí eso me ha parecido realmente algo, algo pues erróneo, no sé, atrevido de decir, pues o sea, ¿cómo pueden decir que en base a qué, con base a qué, basados en qué se puede decir que un animal necesita tal cual espacio? ¿A qué voy? Esto no es un espacio de discusión animalista ni nada, pero sí que es interesante ahí el tema de la corporalidad y del espacio en el animal. Y cómo
muchas veces esos estudios que se hacen simplemente están proyectando cosas desde la corporalidad humana. Es como lo que me atrevo a sugerir. Interesante que desde la fenomenología, filosofía y más la fenomenología, se empezara, por ejemplo, a asumir ese tipo de temas, por ejemplo, la corporalidad animal y el efecto que tendrían, por ejemplo, a nivel de lo que es bienestar. Eso es como el último comentario. Gracias. Sí, bueno, de pronto destaca una dificultad grande, y es que la fenomenología, eh, por lo menos en su manera, digamos que uno puede decir que fenomenología son dos cosas en principio, como un cuerpo de textos de fenomenólogos, incluidos los más recientes que han escrito sobre fenomenología, por un lado, entonces hay un corpus textual muy grande, pero por otro lado hay una especie de método y hay un ejercicio, digamos, fenomenológico. Y ese ejercicio fenomenológico, por lo menos en la fenomenología contemporánea, está estrechamente relacionado con el método desarrollado por Husserl y con el aporte de la primera persona. Entonces el tema central es la experiencia y la experiencia es experiencia de primera persona. Entonces, digamos que estamos limitados eh, porque no, digamos porque la fenomenología da una explicación de primera persona y nuestra observación de los animales es muchas veces de tercera persona. Cabe preguntarse en qué medida uno podría hablar de una relación humano-animal de segunda persona, o sea, el animal no como un otro considerado como un él, sino como un tú. Y yo me inclino a pensar que ya hay estudios por ese lado. Eh, entonces, bueno, no sé, metodológicamente creería yo que es difícil estudiar fenomenológicamente el tema de la corporalidad animal, justamente porque no podemos acceder desde la primera persona, pero en alguna medida me parecería legítimo extrapolar algunas de las conclusiones a las que hemos llegado sobre la corporalidad humana al ámbito animal en función, digamos, de los comportamientos observados. Por ejemplo, pongo un caso no animal, que es de plantas, que es tan difícil, pero ya sé que hay estudios sobre la cognición de las plantas, en el sentido de que ellas buscan la luz, se adaptan a la luz y las enredaderas claramente, digamos que eh, conocen su situación espacial y conocen la relación en la que se encuentran con su entorno. Claro, yo utilicé la palabra conocimiento y a uno le suena muy raro utilizar la palabra conocimiento o cognición para referirse a una planta, pero tienen un comportamiento observable que uno puede describir, que involucra un cierto sentido del espacio. Y pese a que no tenemos experiencia de primera persona de una planta y no somos plantas, sí podría uno, digamos que, establecer una serie de criterios para hablar de cognición en el caso de las plantas, o de sentido del espacio, o de sentido de su cuerpo, del cuerpo vegetal, digamos. Entonces, yo creería que en cierta forma puede ser legítimo extrapolar algunas de las conclusiones que hemos sacado del ser humano. Por supuesto, esto siempre tiene el riesgo de antropocentrismo, siempre tiene el riesgo de antropomorfizar las plantas y los animales, pero por otro lado puede llevar al establecimiento de ciertas reglas que impidan la crueldad o algo por el estilo. Entonces, no sé, podría ser importante. Pero son preguntas muy abiertas. La verdad es que no he estudiado estos textos y es muy poco lo que conozco, pero mi querido amigo Robson ha explorado algunas de estas cosas sobre los animales y, y es bien interesante lo que se puede hacer ahí con fenomenología y hay mucho por hacer. En el fondo creo que les toca a ustedes hacer. Denis quería hablar. Adelante, Denis. Hola, sí, buenos días a todos. Bueno, era como también para incluirme en esta pregunta tan difícil que hace Mario sobre los animales. Y creo que si bien el texto de Zahavi no aborda como tal el cuerpo animal y es muy difícil encontrar
como textos que aborden como tal la relación humano-animal o propiamente un estudio sobre los animales, pues yo quiero recomendar a Elías Canetti, que sí tiene en Masa y Poder muchas reflexiones sobre la relación que tenemos con los animales y porque era además un ser muy comprometido con lo otro y con el otro, y en eso otro pues entra todo aquello que nosotros deshumanizamos de alguna manera. Sin embargo, yo quiero hacer una relación que está mediada por la palabra, perdón, yo siempre estoy hablando de palabras y de sus raíces, y que tal vez el texto de Zahavi, sin decirlo de forma clara, sí nos hace pensar un poco en esa relación, y es el asunto de la verticalidad, ¿no? O del cuerpo erguido que tenemos los humanos y que nos permite esa experiencia del mundo de cierta manera, ¿no? Entonces, priorizar, por ejemplo, la visión, perder los asuntos del olfato, que es un poco lo que toca el texto. Y es que, bueno, lo estoy relacionando con dos cosas a la vez. Hace poco me vi un documental que les recomiendo mucho de la DW sobre los zoológicos humanos. Es un documental muy reciente y se llama Crímenes de la Era Colonial. Puntualmente, en ese documental nos muestran que las grandes colonias europeas, por supuesto, se iban sobre todo a América Latina y a África y se llevaban personas de las tribus y de los pueblos originarios y las exponían en zoológicos humanos, y lo hacían precisamente porque había unas diferencias corporales entre los colonialistas o los europeos, ¿cierto? Y estas personas de otros mundos o de otras tierras. Y recuerdo mucho la imagen de los pigmeos del Congo. Los pigmeos son personas muy pequeñas, de 1,40 m, 1,50 m máximo, y lo son porque las condiciones, esas condiciones corporales de ser muy bajos y muy flacos, tienen que ver con el entorno que habitan en la selva. Y bueno, los exponían como animales, dice propiamente el documental. El asunto con la palabra animal es que es una palabra que nosotros heredamos directamente del latín, y si bien tiene que ver con aquello que tiene ánima o que tiene soplo o que tiene vida, en el antiguo Imperio Romano pues se, se llenó de un significado muy despectivo y se empezó a nombrar como animal aquella cosa que respiraba, así literalmente, ¿cierto? Entonces, cuando pensamos esa relación animal-seres humanos, siempre estamos en una relación asimétrica, donde aquello que llamamos animal, pues precisamente es una cosa que respira. Por eso cuando llamamos a algunos humanos animales, pues pierden su condición de humanidad, de alguna manera. Entonces, por eso también creo yo que nosotros no tenemos tantos estudios sobre eso, precisamente porque los animales para nosotros son cosas que respiran, son medios, ¿cierto? Son también instrumentalizados en muchas cosas. Y también lo relaciono con un proyecto muy reciente al que me estoy acercando, y que este capítulo, que es el capítulo que más me ha gustado hasta ahora del libro, me hizo pensar mucho, y es sobre el cuerpo transexual o el cuerpo transgénero, ¿cierto? Y la dimensión política que puede llegar a tener un cuerpo, y esas preguntas que surgen también cuando alguien no se siente en el cuerpo con el que nació, ¿cierto? Entonces busca de alguna manera modificarlo para, como dice Zahavi, que el cuerpo es el principio de la experiencia, pues, pero retomando a Husserl, em, para que esa experiencia en el mundo o ese estar en el mundo sea como se siente y no como su cuerpo lo representa, ¿no? Que es pues como todo el asunto de la transexualidad, de lo prostático y todo eso. Y hace poco entrevistaba a alguien que decía que los transexuales, o bueno, sobre todo las mujeres trans, por un asunto también de la diferencia que hay ética y política de los cuerpos de hombres y mujeres en el mundo que habitamos, que las personas trans debían ser aniquiladas precisamente porque eran como animales, ¿cierto? Es decir, hay, siempre que aparece la palabra animal relacionada con el cuerpo, tiene que ver con un asunto que deslegitima la humanidad que puede llegar a tener ese ser, y también cuando ese ser no se ajusta propiamente a lo humano,
pues se justifican todas las violencias, especialmente contra el cuerpo. Entonces, cuando Zahavi habla de esa verticalidad, de ese estar erigidos por encima de otros, no sé si de pronto eso nos dé luces para continuar la discusión por ahí. Y ya, era todo esto. Muy interesantes los comentarios que haces, pero no te puedo dejar ir sin preguntarte qué opinarías tú del empleo de la expresión animal-humano. Bueno, es que técnicamente lo somos. O sea, si uno va a la etimología de la palabra, es aquello que tiene ánima, o sea, que tiene el soplo de la vida y aquello que respira, ¿cierto? Lo que pasa es que las variaciones del significante a través de la historia nos ha hecho pensar que lo humano no es animal y por eso todo lo animal lo estamos esquivando todo el tiempo, ¿cierto? Y por eso animal es un insulto o animal es un instrumento. Entonces yo creo que decir animal humano sería muy justo, por supuesto, pero hay que ver en qué contexto se dice y cómo se dice, porque a veces, por ejemplo, cuando nos encontramos con criminales terribles, siempre decimos es que es muy animal o es muy inhumano. Entonces ahí como que no es tan fácil abordar la locución que usted propone, porque creo que habría mucho por decir ahí y que habría un trasfondo siempre que mirar cuando se habla de animal humano, por ejemplo. Denis, muchísimas gracias. Muy interesantes los problemas que han surgido. ¿Quién más quiere comentar algo? O yo creo que también podemos ya empezar a discutir lo que otros han dicho. Yo quiero decir algo. Adelante. A mí el asunto de la fenomenología de tomar en primera persona me parece que es muy potente en en el conocimiento humano, y no solo en el conocimiento, sino también en la relación con uno mismo, con los otros. Y ahí nos presentan desde el cuerpo como primera persona, el cuerpo sujeto, no objeto. Yo creo que eso ha tenido pues muchas consecuencias. Pensar o concebir el cuerpo como objeto, ya lo hemos visto por ejemplo en la medicina, la cantidad de especializaciones que hay, ¿cierto? Eso realmente destruye el cuerpo, lo divide, y de igual manera la persona que está enferma pues, descorporaliza la experiencia, porque tengo enfermo el ojo derecho, ¿cierto? O tengo enfermo el pie izquierdo, es el cuerpo el que está enfermo. Ese es como un aspecto que quería decir. Pero otro aspecto que yo me hizo pensar este capítulo es que el arte, yo creo que por naturaleza, eh, vive la experiencia corporalizada. Yo pienso que por naturaleza, tanto en el autor como en el que experimenta la obra. Por ejemplo, cuando uno está escuchando una pieza musical, o es todo el cuerpo de uno el que está involucrado. Lo mismo el que hizo esa obra, es todo su cuerpo el que se involucró a hacer la obra. En ningún momento estaba pensando en su mano, estaba haciendo las notas musicales en la partitura. Entonces yo pienso que ahí yo quería poner como esos dos contrastes, y yo pienso pues que verdaderamente en la conferencia del argentino, ¿cómo es que se llama? Bueno, sí, hasta ahora han sido argentinos todos y van a seguirlo siendo un tiempo, no sé. El Goglio, ¿cómo era? Leandro Cattoggio. Leandro, creo que ellos dicen Cattoggio a lo italiano, ¿no? Yo pronuncié como a lo alemán, yo no sé cómo. Sí, y entonces yo veo que ahí pues implícitamente estaba el cuerpo como sujeto, cuando nos hablaba de la medicina como el arte de curar. Pienso ahí que también es bien interesante el asunto del aspecto del arte, que corporaliza la experiencia con la medicina, que podría tomar del arte esa parte para realmente tratar el enfermo
en un cuerpo sujeto, no en un cuerpo objeto. Esa relación que haces es muy interesante. Bueno, yo voy a aprovechar para comentar de una vez, no me pongo la palabra igual. No, es que yo creo que esto ya en el fondo salió en las anteriores intervenciones, creo yo. En el fondo el tema del cuerpo y el tema de las emociones están muy o íntimamente relacionados. Y hay una gran dificultad en filosofía para pensar el tema de las emociones. ¿Son las emociones algo mental o corporal? O ambos. O sea, como esta distinción mente-cuerpo tan tajante nos dificulta realmente el tema de las emociones. Pasa un poco lo mismo con las emociones que lo que pasa con el tema del dolor. ¿Es el dolor algo mental o corporal? Es el dolor, entonces hay quienes consideran que tener dolor es tener una representación mental de dolor. Son los cartesianos representacionalistas. Los mecanicistas entonces dirían, no, basta con tener un estímulo en las fibras C del cerebro. Pero una concepción de pronto más global y más en la línea de la fenomenología vería el dolor no como algo tanto corporal como mental, digamos, superando esa distinción, según esa ambigüedad del cuerpo de la que habla el texto, siguiendo a Merleau-Ponty. Y un poco lo mismo pasa con las emociones. Uno siente las emociones, uno siente el miedo en el estómago, uno siente la tristeza en la garganta que no puede hablar. Es decir, las emociones tienen un aspecto corporal muy difícil de trabajar, pero que está, digamos, bueno, acá probablemente no se pueden ni siquiera separar los temas. El tema de las emociones estaría como metido también en el tema del cuerpo, pero también en el tema de la comprensión, y por eso las emociones se han vuelto muy importantes para explicar el conocimiento. Las emociones forman parte del conocimiento. El conocimiento no es simplemente conocimiento racional, procesual, representacional, sino hay muchos tipos de conocimiento. Entonces, me parece bueno, que ese tema está ahí. La sugerencia que hace Ana Mercedes sobre arte y medicina como arte es muy, muy bonita. Y sobre el hecho de que el arte, de que en el arte el cuerpo está presente tanto en el acto de creación como en el acto de recepción, por así decirlo, de la experiencia artística. Yo creo que sí, los músicos saben que ellos tocan con todo el cuerpo, que ellos tocan con todo el cuerpo, y de hecho muchos de los músicos realizan una práctica que puede ser llamada por Feldenkrais, que es un alemán que desarrolló unas técnicas de, no sé ni cómo decirlo, bueno, de conocimiento del cuerpo, de toma de conciencia del cuerpo, que mejoran la postura, que incluso eliminan dolores, y los músicos suelen utilizarlas muy frecuentemente. Feldenkrais, exacto, gracias Ana Cecilia. Y recomendadísimo, ¿no? Si ustedes se interesan por esto, tienen algún dolor, que busquen en Google Feldenkrais, y hay ejercicios muy buenos para mí. Entonces es muy interesante ver esa integración y esa importancia del tema del cuerpo. Y bueno, aprovecho para hacer un comentario adicional con respecto al tema de la robótica que mencionó Luis Fernando, y es que es sorprendente que en muchas de las aproximaciones que realizan las ciencias cognitivas no cartesianas contemporáneas esté presente la robótica. Uno pensaría que la robótica, digamos que brinda una visión mecanicista del ser humano, y que es contraria, digamos, a la visión del ser humano corporalizado y en relación con el medio ambiente que uno quiere dar, porque uno se imagina la robótica como algo completamente procesual, digamos, como una lógica lineal de este tipo. Y en efecto, una buena parte de la robótica fue así.
Lo que pasa es que los desarrollos de robótica y de inteligencia artificial mostraron que ese modelo no era exitoso para construir o para acercarse a lo que podríamos llamar la inteligencia artificial, y entonces empezaron a desarrollar modelos no lineales de robótica y se creó una especie de robótica situada o robótica ecológica, en el sentido de que toma en cuenta el medio ambiente. Y entonces empieza a tratar, digamos que empieza a brindar una idea de la robótica ya no centralizada en un procesamiento central, sino distribuida en el medio ambiente y focalizada en su interacción con el medio ambiente. Y ese modelo de la robótica no lineal, no centralizada, ha servido mucho para intentar entender cómo puede darse la cognición de una manera no lineal. Y curiosamente la robótica, de una manera casi inesperada, termina aportando muchísimo a una visión mucho más enactiva o en relación con la acción y mucho más situada del ser humano y mucho más corporalizada y extendida del ser humano que lo que uno se imaginaría. Entonces, es bien interesante esa relación con la robótica. Y bueno, y ya destaco un último aspecto. Fíjense que todo esto nos sugiere estudios interdisciplinarios y sugiere una filosofía que ya no está encerrada en la torre de marfil del filósofo, sino que recurre a la literatura, recurre a la sociología, recurre a la psicología experimental, a la psicología del desarrollo, recurre a la medicina, recurre a la veterinaria, por mencionar el área de trabajo de Mario. Es decir, aquí ya no podemos limitarnos a dar explicaciones basadas en una sola área de conocimiento, sino que se requiere de un estudio interdisciplinario. Y esto me parece muy importante y me ayuda como a decirles que yo siento que la filosofía a veces desatiende un poco los problemas como urgentes de la sociedad, y en particular en el momento actual yo creo que hay problemas muy, muy urgentes, como son, para mí son tres en general, pero son el problema medioambiental es urgente, está relacionado con el tema de la salud y la enfermedad, por supuesto la salud en un sentido extendido de salud. El tema de la técnica y la tecnología, digamos que me parece muy claro que la técnica se ha convertido en una especie de sistema, se hace incluso uso del ser humano como parte de un engranaje técnico. Eso también está relacionado con nuestras prácticas económicas, con el afán de lucro, con el desarrollo del capitalismo, desde luego. Y por último, el tema de la política, el tema del lenguaje y de la incapacidad que tenemos políticamente para solucionar los problemas medioambientales y el imperio de la racionalidad técnica que en parte es responsable de esos problemas medioambientales. Entonces son tres problemas grandes. Bueno, agregaría tal vez desde el lado de la política los problemas sociales relacionados con todo esto, de desigualdad social relacionados con el capitalismo, relacionados con el medio ambiente, relacionados con acceso a los recursos, etc. Son grandes problemas que además se van a recrudecer en el futuro. Va a haber más migraciones por falta de agua, va a haber más guerras por eso. Es decir, en un futuro relativamente corto vamos a estar enfrentando esos problemas sociales muy grandes, y yo creería que la filosofía, en colaboración con otras disciplinas, tiene que empezar a pensar soluciones y a realizar estudios de carácter de corte interdisciplinario. Y como la filosofía tiene pese a la gran especialización que hay en la filosofía, como en ella todavía hay algo de sentido de una visión holística del ser humano y de la existencia humana en el universo, entonces pues justamente ella es un candidato importante
para servir aquí de mediadora y para poner en la discusión y para desarrollar esta discusión interdisciplinaria que estamos necesitando y que a veces es muy difícil. Y por eso me gusta mucho la perspectiva de este libro, que es interdisciplinaria, y por eso me gusta hablar de ciencias cognitivas en un sentido plural, no individual, no ciencia cognitiva, sino ciencias en plural, porque quizás aproximaciones de distintos órdenes son los que necesitamos para atender los desafíos del presente, que son muchísimos. Bueno, con eso termino mis comentarios. ¿Qué más quieres decir? Profe. Adelante, Oscar. Bueno, dos comentarios, digamos que de pronto uno no tan conectado con el otro, pero que me parece importante en esta primera lectura que estamos teniendo del texto. La primera tiene que ver con, digamos, una oración que encuentro muy significativa, y es que nos dice el texto, en la página 222, que no hay nada más que nos remita a nuestra propia corporalidad que el dolor. A mí eso me parece tremendo. No sé por qué intuyo que de alguna forma ese dualismo de pronto mente-cuerpo pueda ser el reflejo justamente de una situación como la enfermedad, teniendo en cuenta que el texto también, pues, al hacer esta sugerencia, nos puede, o más bien muestra, creo, que cuando uno está enfermo, uno como que el cuerpo es por otra cosa y uno es otra cosa, pues como que se presenta cierto dualismo. Parece que es uno de los sentidos de pronto que está inmerso en el texto y que de pronto esa dualidad no la puede revelar justamente la enfermedad. Lo que sucede pues es justamente en la experiencia, se da una desaparición del cuerpo. Me parece que esto tiene una conexión inmensa con el estado oculto de la salud. Me parece que hay una relación que es indisoluble entre lo que este texto plantea en esta parte y el tema del dolor. Bueno, y otro tema que me puse a pensar un poco en este momento, no tengo pues una idea bien refinada, pero me voy a tirar al agua como siempre, es el tema que tocaba Denis y el otro compañero sobre lo animal, ¿cierto? A ver, en primera instancia, yo el concepto o el término no siempre lo he escuchado de una forma despectiva. En otros escenarios lo he escuchado incluso de una forma, digamos, a ver, hombre, como, como para felicitar a alguien. Entonces, el concepto en sí, de pronto sí tiene pues como esa variabilidad, que no siempre remite pues a un aspecto despectivo. Y Denis también pues proponía o ponía de manifiesto de pronto el elemento del verguido para hablar un poco en términos de esa relación de pronto del hombre-animal. Yo encuentro de pronto también en cambio una noción que me parece un poco más directa y está por ahí en la página 209 donde nos dice que el cuerpo vivido se extiende más allá de los límites del cuerpo biológico, no termina en la piel. En ese contexto creo que lo que se hablan son de desarrollos tecnológicos, pero si quisiéramos un poco extrapolar el sentido, también lo podríamos hacer desde el punto de vista emocional. Digamos que cuando un perrito de nosotros está enfermo, yo creo que la misma profe Denis, porque escuché su conferencia sobre los bosquimanos, hacía de pronto una relación con esto, y creo que uno de los ejemplos que ella ponía es que un padre, o no sé si el hijo, esperaba al padre que venía y sentía de alguna forma el dolor de esa persona que venía, sentía como, sí, es eso. Creo que ese es el sentido o el ejemplo que ella ponía, poder sentir el dolor de otra persona en carne propia. Entonces, en esa dirección, me parece que esta cita de la página 209 tiene muchísimo sentido, extrapolándola a un ámbito no necesariamente tecnológico, que refería un poco al tema robótico, sino también al tema emocional. Esos son los comentarios, profe. Sí, me parece muy importante que nos digas dónde está la conferencia de Denis y por qué Denis no nos había dicho nada sobre su conferencia sobre los bosquimanos. Profe, yo tuve que buscar a Denis, la tuve que desenterrar. Por favor, hay que googlear a Denis
Denis, ¿dónde está eso? Es una participación que hice en el aula abierta el año pasado, un avance que hacía de mi tesis de maestría, y en una parte de la conferencia pues hablé de los bosquimanos, que es un tema que Canetti trabaja mucho en Masa y Poder. Él trabaja mucho el asunto del cuerpo desde la metamorfosis, o sea, desde ser otro y ser el otro, que es una idea muy difícil y muy compleja, porque precisamente uno como es un cuerpo otro, si este cuerpo pues tiene límites y si este cuerpo es como el principio de la experiencia, ocupa un espacio, ¿cierto? Dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio, por ejemplo, desde las leyes de la física. Entonces es una propuesta muy humanista de Elías Canetti, es una propuesta ética, es una propuesta también muy política, y al mismo tiempo es una propuesta que tiene que ver con lo mítico, que es como el tema en el que me centré en mi tesis, que es la relación entre mito y filosofía, y la pueden encontrar en YouTube. Ahí Ya está. tenemos el link porque... Ahí lo puse el link. Sí, Muchas gracias, Edison. Ahí lo escucharse. Denis, yo soy muy olvidadizo, pero yo no me acordaba que todos participaban en el aula abierta, perdón, se me olvidó, disculpa. Profe, pero usted sí nos había dicho que ella había hecho un trabajo de Elías Canetti muy sensible, que muy bonito. Sí, usted lo buenísimo. mucho, usted lo mucho. Y Denis va a hacer la sustentación de su tesis dentro de poco. Yo les aviso para que nos acompañen y nos hagan barra. Pueden vestirse de cheerleaders. Por favor, la acompañan. Y tener pompones y hacer así con la cámara. Para que nos ayuden y nos acompañen. No, sí, la tesis de Denis yo espero que se publique porque es un texto muy bello, muy bonito. A mí me gustó muchísimo ese trabajo. Lo erguido. Sí, es muy bonita esa relación entre lo erguido y la palabra, ¿no? Pero bueno, no sé muy bien qué decir al respecto. De pronto, bueno, hago algún comentario un poco sobre lo que decía Oscar hace un rato acerca del dolor. Es que hay esta estructura entre olvido y recuerdo. Esta dinámica entre lo oculto y lo manifiesto es muy importante en fenomenología. Está relacionada con el concepto de aletheia, de la verdad como desocultación o desocultamiento, que está presente en Heidegger, pero también está muy relacionado con el hecho de con la fenomenología en general. Todo lo que se manifiesta de manera explícita incluye un horizonte implícito muy grande. También en relación con el tema del lenguaje, Gadamer siempre dice que lo dicho adquiere su sentido a partir de lo no dicho. Y entonces hay una relación también entre palabra y silencio. Palabra como lo que se muestra y silencio como lo que se oculta, pero que da sentido a lo que se muestra. Y que está mostrado de cierta forma en lo que se muestra. Entonces esta dinámica entre mostración y ocultamiento, entre grito, por ejemplo, del cuerpo y silencio del cuerpo, es muy interesante. Pero también hay una conexión muy interesante con respecto al tema del medio ambiente. De alguna manera también la Tierra grita, en cierta forma. Es decir, cuando se experimenta una disrupción en algo que no funciona o que se convierte en una amenaza de alguna manera, entonces ello entra como en el terreno del lenguaje y es como si el cuerpo cuando se enferma y cuando experimenta un dolor entrase en el terreno del lenguaje y manifestase que duele y que requiere llamar la atención sobre sí. También ocurre lo mismo con el medio ambiente, ¿no? Cuando se hace irrespirable, cuando se hace invivible, cuando se alteran tanto las relaciones de equilibrio que hay, que se hace imposible la vida o se ve amenazada la vida, entonces de alguna manera el medio ambiente clama o llama la atención sobre sí y entonces hablamos sobre él. Y en ese sentido también el olvido del medio ambiente o del planeta como aquello que sustenta la vida es en cierta forma análogo al olvido del cuerpo como aquello que sustenta la experiencia.
y bueno, ahí hay unas conexiones muy bonitas. Y está relacionado al tema del lenguaje porque incluso lo que normalmente no habla termina llamando la atención sobre sí y en cierto sentido habla a través de nosotros, por supuesto, pero llama la atención sobre sí. Podríamos también pensar el maltrato animal un poco por ese lado, ¿no? Como probablemente los animales no hablan, pero los animales humanos sí hablan, y entonces los animales no humanos pueden hablar a través de los humanos, o algo así. Bueno, creo que han compartido lo del documental de los zoológicos. Es un documental ciertamente muy bueno y muy importante que lo vean. Me parece que no es actual, lo publicaron actualmente de nuevo, pero creo recordar que es un documental de 2008 o de 2018, no sé por qué tengo ahí esas dos fechas. Es un documental ya con algún tiempo, pero es muy impactante. Yo duré deprimido como 2 días cuando lo volví a ver. Es terrible. Eh, es muy fuerte. Es muy fuerte y muestra mucho lo que hemos hecho y de lo que somos capaces. Y es muy importante el llamado de atención que nos ha hecho Denis con respecto a la deshumanización del cuerpo trans. Es ciertamente muy importante eso. Y yo creería que, bueno, yo creería que ya hay dentro de, hay ciencias cognitivas feministas. Ya hay reflexiones, digamos, el feminismo ha sido muy importante. El rótulo, en el fondo, creo que se queda corto. El rótulo feminismo creo que se queda corto para el alcance de la filosofía feminista. Tiene un alcance que no se limita, digamos, a la reivindicación del papel de la mujer en la sociedad o algo así. Es decir, la filosofía feminista creo que abarca mucho más que lo que el rótulo sugiere por sí mismo, que incluso el rótulo a veces hace que mucha gente no se acerque al feminismo porque le parece, digamos que la gente escucha feminismo y se acerca con un prejuicio, pero la filosofía feminista ha desarrollado muchos temas e incluso hay reflexiones de ciencias cognitivas en relación con el feminismo muy interesantes. Y yo creería que ya hay muchas reflexiones sobre la conexión de las reivindicaciones del feminismo y de los estudios de género que se han hecho y de identidad de género con el tema de la corporalidad en fenomenología y en ciencias cognitivas. Ya hay cosas al respecto. De pronto la sugerencia del asunto de la intersubjetividad que Edison destacó y que aparece al final de este capítulo es ciertamente muy importante para abordar este tema. Digamos, recuerdo algunas de las cosas que dice allí, ¿no? El nacimiento es un acontecimiento social. Uno nace en un contexto social determinado en el sentido de que el nacimiento tiene una importancia y un significado social concreto, pero también lo que importa es en el nacimiento es si es niño o niña, y ya desde antes de nacer ya se está comprando la ropa azul o rosada prácticamente, ya se está pensando la venida al mundo de esa persona en un sentido binario, de hombre-mujer, y entonces ya esto muestra cómo la sociedad impone las categorías de las que disponen para dar la bienvenida al mundo a esa persona que acaba apenas de nacer y que todavía no se ha identificado culturalmente con un género determinado y todavía no ha tenido la oportunidad de preguntarse hacia qué género o qué tipo de personas experimenta atracción o no, porque acaba de nacer, pero ya aparece clasificada de una manera determinada. Entonces, ciertamente yo creo que aquí hay muchos elementos para realizar una lectura muy importante de estos asuntos y para, digamos, que seguir contribuyendo a la construcción de una sociedad probablemente más justa, más incluyente, diría yo. Bueno, ¿quién quiere comentar? Yo quisiera mencionar, buenos días.
Quisiera mencionar, bueno, aprovechando que tengo conexión porque ha sido horrible hoy, se me ha caído muchas veces. Entonces me he perdido pues de pronto de intervenciones, de aportes, pero pues voy a aventurarme a decir que no se ha tratado, o por lo menos no he escuchado, que se aborden algunos temas. En primer lugar, pues usted que ha trabajado tanto esta relación de la fenomenología con la medicina, bueno, nos habló en algún momento pues como sobre la perspectiva de la psiquiatría, ¿cierto? O planteó pues como algunos trastornos que habría que entender también en esa relación pues como el cuerpo con, pues consigo mismo, con lo que experimenta y con lo que hay en el afuera, eh, pero de pronto no tanto desde este punto de vista en el que se analiza, voy a decirlo de este modo, cómo los miembros o los órganos de algún modo también hablan respecto, digámoslo así, a una, tal vez es psicologizar un poco, pero respecto a una insatisfacción de ese ser que es todo cuerpo y mente en el mundo y frente a algunas experiencias que marcan eh, al modo pues de un trauma, ¿cierto? De cómo el cuerpo responde también ante esto, incluso al margen de lo que a nivel neurológico puede hacer una orden, digámoslo así, como plantear que es posible desde la fenomenología y desde esta perspectiva eh, una, um, bueno, no pretendo pues como caer de nuevo en el antagonismo mente-cuerpo, sino que hemos tendido a darle el lugar más relevante a las órdenes neuronales o al funcionamiento que parte pues como del sistema neurológico, ¿cierto? Y casi que hemos ya dado por sentado o admitido que es el cerebro, que es en el cerebro donde nace cada movimiento, cada relación con el entorno. Y, y bueno, y a veces no pensamos en que, por decirlo así, el cuerpo puede objetar también una orden y no responder a lo que el cerebro espera. Y en esa medida, bueno, sí se ha abordado como desde otras perspectivas. Bueno, la medicina alternativa probablemente tiene en cuenta un poco esto y es como el cuerpo, en tanto un conjunto de miembros y de órganos, no solamente está en sintonía con lo emocional, sino que además también eh, da cuenta de ese permanente, de esa interlocución mente-cuerpo, precisamente. Entonces, ese es un aspecto que quería mencionar. El otro, bueno, con relación a lo que decía Mario, que me parece muy, muy interesante, que alude un poco, creo, a la mente, sí, a la mente extendida, entendiendo pues como a los animales, como una extensión también del propio cuerpo. Eh, bueno, para ello también hay varias películas, pues, pero además está la realidad y creo que esa relación que se establece, ese vínculo tan fuerte que en muchas ocasiones se da entre una persona y su mascota, pues se manifiesta, por ejemplo, en cuando esa persona falta y el perro o el gato entran, por decirlo así, en una depresión, dejan de comer, dejan de dormir. Entonces, más allá de verlo como un útil o como un instrumento, entender que se da, ¿cierto? En la vida de muchas personas, no solamente, por ejemplo, invidentes que requieren eso, esa compañía para su movilidad diaria, sino también pues en personas que no tienen ninguna dificultad, ¿cierto? En cuanto a los sentidos, sino que simplemente tienen un vínculo muy, muy estrecho con su mascota y estas cosas suceden. Entonces, eh,
No sé si de pronto desde ahí pueda también examinarse un poco como ese abordaje del animal que forma parte de la vida de una persona y bueno, verlo como eso que lo pone en el lugar de una extensión del propio cuerpo. Y finalmente, que no he escuchado pues como que alguien lo mencione, pero ustedes pues ya saben que para mí es un tema muy relevante, es lo que tiene que ver con el entorno. Entonces simplemente voy a leer aquí una partecita del texto, es en la página 211, en el segundo párrafo, iniciando pues el primer punto. Dice, el entorno regula el cuerpo directa e indirectamente, de modo que el cuerpo es, en cierto sentido, la expresión o el reflejo del entorno. El entorno suscita un determinado estilo corporal para que el cuerpo funcione con el entorno y esté incluido en él. Pues no me voy a extender mucho por lo que les decía, ¿cierto? Ya todos saben que es como el tema al que me estoy dedicando, pues como a investigar, pero también entonces pensar en eso, ¿cierto? Que no solamente hay una comunicación entre el pensamiento, la emoción y cada uno de nuestros órganos y que nuestras células eh, piensan y sienten, y en ese sentido, pues cuerpo y mente son uno solo, sino que de algún modo también nosotros, con nuestro cuerpo, con esa totalidad que somos, empezamos a formar uno con nuestro entorno. De ahí que sea tan importante pues la manera en que nos movemos en él, en que estamos en él, en que nos sentimos, que lo modificamos y nos modifica. Era eso lo que quería aportar. Sara, gracias, súper interesantes todos los comentarios, pero este último también muchísimo y además nos hace ver, digamos, resaltas ese otro aspecto que efectivamente está presente. Yo creo que hay mucho en esta nueva perspectiva de las ciencias cognitivas no cartesianas ahí sobre esto. La idea básica de estas ciencias cognitivas de insistir en el carácter situado en el entorno y en la importancia del entorno y el hecho de que el entorno efectivamente dicta sobre el cuerpo muchas cosas, te serviría muchísimo para tus intereses. Menciono de pronto también algunas otras cosas, me pueden interrumpir si yo no tomo la palabra, pero porque no quería hablar. Pero menciono algunas otras cosas sobre la intervención de Sara. Justamente ella hablaba de, sí, de los órganos hablan, pero también se expresan en las enfermedades estas insatisfacciones y estos traumas y estas experiencias dolorosas en la vida de la persona, lo que dejó en la vida de la persona. Y efectivamente es que este concepto tan importante del cuerpo vivido, el life, realmente yo creo que es muy potente para intentar mostrar mejor la integración entre mente y cuerpo y en consecuencia entre la psicología y la medicina y ver cómo están relacionados. Y recuerden ustedes las discusiones que tuvimos en relación con lo psicosomático y lo somatopsíquico cuando estábamos leyendo lo de Heidegger. Realmente ahí hay como mucho que investigar y ese tema en particular es muy importante. Y aquí hay otro tema que es muy interesante relacionado con el asunto del lenguaje. Muchos médicos son muy escépticos, pero ya hay no pocos trabajos sobre medicina narrativa y cómo en cierta forma el lenguaje puede hacer parte del proceso de curación, no solamente, digamos, en el contexto de la consulta psicológica o psiquiátrica, sino también en todos los contextos de la enfermedad, porque la persona no solamente necesita identificar cómo están sus laboratorios y ver los resultados de una patología determinada por parte de un patólogo y esto, sino que necesita tener un diagnóstico, por ejemplo.
y el diagnóstico que se da en el seno del lenguaje ya cambia un poco la relación del paciente con su cuerpo, cambia la relación del paciente con los familiares, y parte de la aceptación del tratamiento tiene que ver con la manera como el tratamiento es presentado, con la conversación con el médico. Es más, muchas veces la sola conversación con el médico, que es algo que ya no podemos hacer porque no hay tiempo para conversar, pero la sola conversación con el médico ya es terapéutica, ya cura, ya el simple hecho de decir me duele la rodilla o lo que sea, ya es terapéutica, ya es el inicio del proceso de la curación. Entonces esta investigación sobre el lenguaje y medicina es muy importante y hay muy poco hecho al respecto todavía. Todavía es un ámbito un poquito incipiente, es decir, no es la cantidad de bibliografía que uno encuentra en Litgen, nuestra fuente de libros, es de 40 entradas, no más de 40 entradas. Por lo cual, pues, es todavía algo que uno puede revisar, ¿no? Y se necesitan mayores estudios sobre la medicina narrativa, insistiría en eso, creería yo. Bueno, ¿quién más quiere comentar algo? Tenemos todavía 10 minutos. A mí me gustó mucho, estuve pensando aquí desde que Denis habló, como que me dejó muy inquieto, porque uno nota que en la formación, en el discurso que Denis tiene, hay una sensibilidad por la filología, por el origen de las palabras, el sentido de las palabras, y eso a mí me conecta mucho. Y me ha hecho acordar en la Ilíada, que eso es una carnicería, se menciona eso. Le atraviesa con una lanza los ojos y exhala su último aire, algo así. Entonces ahí sí hay como ese sentido de que yo diría que no es tan peyorativo el asunto de lo animal, y ahí sí estoy de acuerdo con Oscar, sino que hay un asunto del ánima, tanto en animales como en hombres, pues en seres humanos. Y el papel que vendría aquí a jugar de pronto, o uno de los papeles que vendría a jugar aquí la fenomenología, es hacernos tomar conciencia de eso. Y de que al fin de cuentas, si todos respiramos, pues somos seres en el mundo. Es decir, todos somos responsables de lo que ocurra. Y creo que el llamado a la ecología y al contexto, lo que decía Sara también, tiene mucho que ver con el texto de hoy, aunque no es muy explícito en ese sentido, pero tiene mucho que ver. Hay una frase que yo creo que para mí es como la tesis, no sé si, profe, si estaré leyendo muy mal, pero en la página 217 dice el texto: como perceptores y agentes, somos agentes corporizados y situados. Como perceptores y agentes, o sea, como percibimos y actuamos. O sea, hay como una especie de recepción, pues, en la percepción, y al mismo tiempo actuamos como agentes corporizados y situados. Y eso me llama la atención porque una cosa es el cuerpo simplemente, y pongo simplemente entre comillas, y otra cosa es hacer la acción para que sea corporizado algo. O sea, para mí corporizar es cuando hacemos acto algo, hacemos obra en algo, diligenciamos la noción de praxis aristotélica. Creo que ahí es donde se hace corpóreo algo y el cuerpo, digamos, da un paso más allá del mismo cuerpo. Entonces ahí me puso a pensar esa frase de Zahavi. Y lo de los cuerpos trans, eso es un problema. Yo realmente no entiendo bien eso, porque yo admito que tengo un godo adentro, una godarria me habita, porque
cuando sale todo ese tema, y yo tengo un sobrino que quiero mucho que es gay, y eso tiene una serie de categorías, él me explica, pues, pero yo, digamos, no logro entender mucho, pues, cómo, por ejemplo, que una persona se pueda dejar crecer la barba, pero se vista de mujer, y al mismo tiempo, por ejemplo, estábamos estudiando un texto con el profe de Foucault, y el tema de que no es ni es hombre y mujer al mismo tiempo. Eso lo veíamos ayer, se es hombre y mujer al mismo tiempo, y eso a mí me confrontaba mucho, porque la apertura que hay que tener de mi parte, tengo que trabajarla. Yo admito que eso me confrontó muchísimo leer ese texto, y ahora que aparece acá con el tema del cuerpo, no es solamente una perspectiva biológica, no es solamente como sí, el bastón es una extensión de la mano, sino que es que además de eso guarda una complejidad mayor que uno no alcanza a entender. Hay una limitación en uno para entender toda esa complejidad. Entonces, lo del cuerpo me parece que hay mucha, y ni qué decir, por ejemplo, si metemos una idea como que también soy responsable del cuerpo del otro. Entonces ahí me parece difícil, pero muy interesante, pues, como lo que nos propone el texto. Edison, gracias. Muy recomendada la lectura de Jodie Foster. Para mí fue revelador y me ayudó mucho a entender estas cosas. Es muy buena, ya hace unas distinciones muy claras entre distintos elementos, digamos, entre la identidad de género, la atracción, digamos, por lo otro. Bueno, son varias distinciones. Yo tendría que buscar el libro porque no recuerdo ahora el título. Denis, no sé si sabes. El género en disputa es como el libro de Butler, que es como más específico respecto a identidad de género, orientación, rol. Son varios. Exacto, rol, orientación, porque justamente el otro me percibe de acuerdo con mi cuerpo de cierta manera, y esa noción de rol está representada en este libro, curiosamente. Creo que al final, cuando se alcanza a mencionar el tema de la intersubjetividad, se está aludiendo a eso, en el fondo. Es muy importante, sí, el rol social, la identidad de género, la atracción, bueno, pero ella es bastante brillante, es muy interesante, y yo creo que a uno le cambia la perspectiva leerla, realmente, le cambia la perspectiva con respecto al problema. Muy recomendada Judith Butler. Bueno, ya dejo mi mi activismo político, creo que, pero Oscar, que yo creo que Mario quería decir algo antes y no lo dijimos, entonces Mario y luego Oscar. Bueno, no, es solo una anécdota que me pasó, que viene muy al caso con respecto a esto del cuerpo, de la medicina, del lenguaje, lo que estamos tratando del libro que estamos leyendo. Yo soy diabético, entonces, si bien tenía controlada mi diabetes y no soy insulínico, por aquellos motivos de la inactividad de la pandemia, hace poco me hice exámenes y resulté con el azúcar disparado otra vez. Saqué cita al médico, fue obviamente por videollamada. Entonces me tocó con una médica, y más o menos cuando yo le estaba diciendo que, más o menos lo que yo le dije fue como, bueno, me doy cuenta porque tuve un aumento de la glicemia, y le dije algo así como, resulta que yo sé qué es lo que estoy haciendo mal, yo conozco mi cuerpo y sé lo que debo cambiar. Sé que pues debo hacer más ejercicio, no estar tan solo leyendo filosofía y sentado, es decir, hacer ejercicio activo, además. Entonces, la reacción de la médica me desconcertó porque se puso furiosa y me soltó una frase de este calibre que fue: ¿y usted qué puede saber? ¿Qué es lo que usted puede saber? Me silenció y literalmente me vació ahí de que pues yo me tuve que contener porque dije, pues igual necesito la medicación. Y ahí era cosa por las buenas, igual pasé la queja, pero me llamó mucho la atención la frase: ¿y usted qué es lo que puede saber? Fue que me dijo exactamente. Entonces, pues ahí entramos al cuento del choque del médico, en ese caso, la hegemonía, y el hecho de que la pregunta me quedó rondando: ¿qué es lo que uno como paciente, como enfermo, como el que va a su EPS,
como el que no tiene EPS y demás, ¿qué es lo que puede saber? ¿Será que nada? ¿Está silenciado eso? Y es el conocimiento del cuerpo, más allá de que yo conozco mi cuerpo y sé cuándo se me baja el azúcar, sé cuándo necesito, a veces también no escucho las señales y demás. Entonces era como para contarles esa anécdota un poco curiosa de la relevancia de esto. Y lo otro es con respecto a lo que hablaba el profe de medicina narrativa, parece que me estuviera leyendo la mente, que precisamente estaba buscando esa bibliografía por el tema de mi tesis, que pues es la enfermedad como metáfora, un enfoque hermenéutico, abordándolo desde Ricard. Más o menos en todo este laberinto de la tesis a lo que se ha llegado es a esa búsqueda de identidad que debe hacer el propio enfermo, encontrándose a sí mismo en los textos. Eso es como el gran desafío, lo interesante que sale de todo este trabajo. Y digamos, lo que estoy leyendo ahora es precisamente eso de medicina narrativa, que son cómo lograr que el médico, al contrario de la médica que me silenció en ese caso, el médico sea capaz de encontrar una narrativa que le ayude a entender a ese paciente. Y no solo en el aspecto médico, sino emocional. Entonces era pues para unir esos dos puntos que me pareció muy, muy interesante. Gracias, Mario. Ahí les copié el enlace de LinkedIn para que busquen ahí medicina narrativa, claro que toca en inglés, porque creo que no hay casi nada en español, pero ahí hay como 40 entradas por lo menos de medicina narrativa. Es bien interesante para que busques, Mario. Oscar quería decir algo. Adelante, Oscar. Bueno, ya para despedirme quisiera pues leerle simplemente esta cita del final, la parte final del texto, me parece muy interesante. Y cito, la interacción social es en sí misma una práctica corporal. Existir corporalmente es existir de tal manera que se existe bajo la mirada del otro, accesible para el otro. Mi comportamiento corporal siempre tiene un lado público. Parece pues como que para atender un poco a esta parte última que de pronto no retomamos mucho, me parece pues tremenda estas afirmaciones del texto. Sí, Muchísimas gracias, Oscar. De hecho, justo ese pasaje es el que yo creo que se conecta muy bien con las distinciones de Judith Butler sobre el rol, en realidad, sobre el rol social o público que tiene nuestro cuerpo. Hay un punto de conexión con ella. Yo creo que debe haber ya literatura que conecte explícitamente ambas perspectivas. Y es muy importante leer. Bueno, son las 12 del día. Yo les agradezco muchísimo. Creo que la sesión de hoy ha sido especialmente interesante. Han ustedes sacado a la luz cosas súper interesantes. Recuerden que dentro de 8 días seguimos con este capítulo, hacemos nuestra segunda lectura y tenemos como la oportunidad de revisar con más detenimiento el capítulo y de seguir pensando estos temas. Así que nos vemos dentro de 8 días y justo dentro de 8 días en la tarde estará también este profesor de Brasil, el profesor Sena, con esta conferencia sobre la vejez y la enfermedad. Yo les enviaré el recordatorio para que la tengan presente, ojalá nos puedan acompañar. Sé que no es fácil para todos seguir una conferencia en portugués, pero es cuestión de irse acostumbrando, y una vez que uno se acostumbra se le abre el mundo portugués y puede uno de repente entender todo y leer perfectamente fácil. No es difícil, es cuestión de un poquito de práctica y de sensibilidad musical, diría yo. Pero bueno, eso es todo, así que yo les agradezco mucho, que tengan un buen final de la semana y un buen fin de semana también, y nos vemos entonces dentro de 8 días para seguir conversando al respecto. Feliz día para todos, chao. Hasta luego, muchas gracias compañeros, feliz fin de semana.